Hola, los saluda Carlos Grosso y les doy la bienvenida a Charlando con Charles, un espacio que he creado en Internet para hablar de todo, sin restricciones. Mi invitado de hoy, el abogado laboral Iván Jaramillo, hace parte del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Bienvenido a Charlando con Charles. Un gran saludo, Carlos, para ti y para todos los que se conectan hasta ahora. Es un placer compartir y seguir evaluando todas esas dinámicas laborales del país. Seguimos hablando de las afectaciones, profesor, del COVID-19 a las economías, al mundo laboral, algo bastante preocupante. Y muchas personas pues, me han enviado una serie de preguntas y creo que usted es la persona que nos podría ayudar a explicar, a aterrizar y nos podría ilustrar sobre este tema. Miren, muchas empresas están optando, pensando en optar si eliminar o no la prima de mitad de año. Las empresas están en crisis, no hay dinero, no hay liquidez y les dicen a las personas, mire, no los vamos a echar, pero por favor, compréndanos, no podemos pagar esta prima de mitad de año. ¿Eso es válido? ¿Eso es posible en un ambiente de crisis como Colombia? Sí, en realidad, digamos, el principio básico del derecho al trabajo está inspirado por un principio que es el principio de irrenunciabilidad. Es decir, el trabajador no podría renunciar a esa prima de servicios, así fuera su voluntad y él entendiera la situación, etcétera. Es la primera regla que, dijéramos, rige esta circunstancia. Pero adicionalmente, como estamos en una circunstancia de crisis, de pandemia, mundialmente conocida, ni siquiera nacional, sino mundialmente conocida, pues hay unas figuras que permiten reducir algunos derechos y hay una vía que es la vía de la revisión del contrato, por el cual, si las partes están de acuerdo, solo si las partes están de acuerdo, pueden de mutuo acuerdo evaluar si mantener algunos pagos o no, y en esa medida, pues optar por relajar un poco el pago de la prima a mitad de año, que yo sugeriría y quisiera que fuera contra una posterior compensación una vez se supera la crisis. Lo que pasa es que ese tipo de acuerdos tienen serias dificultades de efectividad posterior, es decir, cuando la gente le dice, mire, le va a reducir la prima, pero luego quédese tranquilo que una vez pase la pandemia vamos a compensar eso por otras vías, a veces termina siendo promesas incumplidas, fuentes de nuevos conflictos, que es lo que uno no quisiera, pero lo deseable es que si ese acuerdo se llega a realizar y llega a haber voluntad del trabajador y del empleador en esa medida, pues ojalá haya mecanismos de compensación posterior para que esa medida luego sea efectivamente reconocida a favor del trabajador por esa pérdida que tuvo durante este año y esta crisis que estamos viviendo. Luego, lo idóneo es que haya mecanismos de compensación posterior y de reconocimiento de ese esfuerzo que está haciendo también el trabajador por contribuir a solucionar la crisis, que ojalá sean efectivamente cumplidos y que ojalá sean por la vía de la revisión del contrato, que es la figura que prevé la ley laboral colombiana. Aquí la conclusión que podemos sacar de su respuesta es que si hay mutuo acuerdo, pues podría llevarse a cabo. Ahora, digamos que el trabajador no está de acuerdo con esa eliminación de la prima de mitad de año y si no hay ese dinero para pagarle, finalmente pues va a haber ahí un problema y quisiéramos saber si eso es demandable o no es demandable, teniendo en cuenta que es la primera vez que pues hay una crisis generalizada en Colombia. Siempre hemos estado en crisis, algunas personas sí, otros no, pero esto es generalizado. Y también uno tiene que comprender a la empresa. Por supuesto, es los dos intereses, por eso digo, en realidad la ley supone que hay acuerdo. Si no hay acuerdo, que es la parte final del artículo, pues lo que la ley dice es que hay que ir al juez laboral para que sea el juez el que defina si esa medida es deseable o no, si es admisible o no. Desafortunadamente, en este momento, la justicia laboral está obviamente sin atención al público, no se están adelantando procesos por obvias razones. Luego, no habría forma de solucionar esa situación. Habría es que atender a la razonabilidad del empleador y el trabajador para solucionar esta situación. Ahora, no hay que olvidar que en el día de ayer justamente se anunció que a las personas que se pruebe que han reducido su facturación al 20%, lo que dijo al menos el anuncio oficial, se va a financiar las nóminas hasta el 40% del salario mínimo. Luego hay también unos alivios gubernamentales que también hay que tomar en consideración para saber los sacrificios mutuos hasta dónde deben llegar, ¿no? Sí, profesor, hay otra pregunta anclada a la primera, muy similar. Aquí ya no vamos a hablar de la prima, sino de la reducción de salarios. Entonces, algunos patronos, algunos jefes, algunos empresarios también están optando por decir, mire, ya no le voy a pagar 2 millones por ese cargo, compréndame, no lo voy a sacar, pero su salario se va a reducir a 1.600.000 o a 1.500.000. ¿Eso es posible si la otra parte acepta? O sea, finalmente va a quedar con un empleo, pero va a haber una reducción.
Sí, la reducción unilateral está prohibida en Colombia. Eso sí, hay que partir de esa primera idea. Luego, por mutuo acuerdo, puede reducirse el salario por esta vía que indicaba anteriormente de la revisión, y hay unas medidas previstas por el gobierno nacional de compensación de esa pérdida del ingreso mensual del trabajador, en este ejemplo de 2 millones a 1.500.000, por ejemplo, para poder retirar las cesantías en esta circunstancia, que no es una circunstancia habilitada originalmente por la ley. Es decir, las cesantías, quiero aclarar esto para todos los que se conectan, no son un subsidio al desempleo, no son un seguro de desempleo. Las cesantías se inventaron y se crearon como una fórmula para lograr que los trabajadores tengan un mecanismo de ahorro forzoso todos los años. Luego de esquiciar esto, poniéndolo a funcionar al servicio de la crisis y como amortiguador social que no tenemos, pues termina siendo por lo menos improcedente y por lo menos no deseado frente a la finalidad de la cesantía. Pero es la norma que tenemos, es el decreto 488 de este año, que permite el retiro de cesantías en estas circunstancias cuando hay reducción del ingreso para compensar esa reducción durante esos meses. En el ejemplo, sería 500.000 pesos que se pueden sacar del fondo de cesantías mensualmente, siempre que estén en un fondo privado. No está habilitada la norma para los fondos públicos de cesantías, es decir, el Fondo Nacional del Ahorro, por ejemplo, no podría habilitarse ese retiro parcial de cesantías en estas circunstancias. Claro, pero finalmente eso va a terminar afectando el ahorro del trabajador, porque él quiere sus cesantías para la universidad de su hijo, para echarle plancha a su casa en un futuro, pero se las va a terminar gastando y haciendo eso parte del salario. ¿No cree usted desde su punto de vista que sí, es una ayuda y es un alivio de mi propio dinero, pero me voy a quedar sin ahorros? Absolutamente sí, es que la pregunta está muy bien formulada porque es una ayuda de mi propio dinero. Entonces es lo que estamos justamente advirtiendo desde la academia, desde todos los que estudiamos estos temas, y es que al final es poner en los hombros del trabajador, sobre los hombros del trabajador mejor, los costos de la crisis. Es decir, es perfecto, hay una crisis, luego cómo la resolvemos, pues busque usted sus prestaciones, cómo compensa esa pérdida de poder adquisitivo. Como digo, no es deseado tomar y echar mano a las cesantías en este momento para ellos, sino que este país debería tener amortiguadores sociales, seguros de desempleo, etcétera, figuras que están en la seguridad social, en los esquemas mundiales de los que Colombia carece, y por eso es que hay que utilizar este tipo de mecanismos no deseados que desquician al final el verdadero sentido de las cesantías. La pregunta está muy bien formulada. Al final, ¿qué pasa si yo tomo esos 500.000 pesos? Sí, estoy compensando y todos los meses en esta pandemia voy a recibir los 2 millones en el ejemplo, pero al final del contrato o cuando yo quiera hacer una mejora a mi vivienda, quiera comprar vivienda o quiera utilizarlos para educación, pues va a estar seriamente afectado ese ahorro y no va a seguramente acceder a esos bienes y servicios para los que las cesantías y la ley pensaba que estaba habilitado el retiro. Bien, todos los casos son diferentes. Cada persona trae una historia consigo diferente de afectación en este aislamiento preventivo. Hablemos ahora de las personas que están por prestación de servicios. He escuchado, he leído en redes sociales y amigos cercanos que algunos patronos les han dicho, mire, inició la cuarentena, usted tenía un contrato por 6 meses, hacemos un alto en el camino, paramos este contrato cuando se active de nuevo la economía y los trabajos y las empresas y la vida laboral, iniciamos de nuevo. Entonces, esa persona se está quedando sin ingresos en plena cuarentena, necesitando pues unos ingresos para poder subsistir, pero no, simplemente no le pagan y es uno de los contratos más afectados. ¿Cree usted? Sí, desafortunadamente es una modalidad prevalente en el sistema laboral colombiano de contratación, esto de los contratos de prestación de servicios. Hay que aclarar que hay normatividad específica en el estado de emergencia que impide ese tipo de prácticas en el sector público, es decir, esas suspensiones de los contratos, esa falta de pago de los honorarios, en este caso no salario de los contratos de prestación de servicios, digamos, eso no está habilitado. Sector privado, pues como es un contrato no laboral, todo lo que dije anteriormente, el principio de renunciabilidad, el principio protector, el principio de ageneidad de los riesgos, todo eso no gobierna este contrato de prestación de servicio. Luego lo que lo gobierna es el acuerdo de las partes, y ahí habría que examinar y evaluar a qué acuerdo llegan las partes en el contexto de la pandemia, la dificultad para pagar esos contratos de prestación de servicios, etcétera. Pero aquí rige el principio de autonomía de la voluntad como una relación civil, si lo es verdaderamente. Si lo que pasa es que están cubriendo una relación laboral, van a haber problemas a futuro, porque seguramente ese trabajador, una vez termine esa relación, va a reclamar una cosa que se llama principio de primacía de la realidad, es decir, que en realidad él era un trabajador dependiente, él estaba sometido a horario, tenía órdenes,
recibía instrucciones, etcétera. Luego no era un independiente, no era un autónomo, no era un cuentapropista, era un trabajador por cuenta ajena, es decir, el empleador le daba órdenes, tenía un horario, unas instrucciones, etcétera, de las cuales va a derivar una reclamación y va a pedir que haya reconocimiento de la primacía de la realidad y va a haber un conflicto laboral, no desea, porque no es lo que queremos que haya conflicto, sino que esto funcione de la mejor manera posible, y un reconocimiento judicial de ese desconocimiento de la realidad que era un verdadero trabajador dependiente. Por eso, pero si finalmente a una persona le parten ese contrato por prestación de servicios en dos y luego vuelven y lo reintegran después de la cuarentena, finalmente le están cumpliendo con su contrato. Esa persona pues tiene derecho a alegar, sí o no, pero igual le están cumpliendo con su contrato, solo que hubo una pausa en la mitad mientras todo esto pasa. Siempre que haya acuerdo y es un verdadero contratista independiente, va a estar habilitada la norma. La medida, perdón, siempre que sea verdadero contratista independiente. Si lo que pasa es que están cubriendo una verdadera relación laboral, insisto, esta es una persona que sí hay un contrato de prestación de servicios firmado y tal, pero esa persona recibió órdenes, hay un horario, hay unas instrucciones, él no es autónomo en el desarrollo de las actividades, etcétera, pues esa persona realmente para el derecho del trabajo es un trabajador dependiente, merecedor de todo el esquema de protección que está siendo desconocido y seguramente a futuro, no ahora, porque pues además de que no hay atención al público de la jurisdicción laboral, pues estamos en la situación de pandemia, más adelante seguramente va a generar un conflicto en el que el trabajador va a reclamar los derechos como verdadero trabajador. Al derecho al trabajo le importa más la realidad que las formas, luego así haya firmado, sí, porque muchos me preguntan, pero yo firmé el contrato de prestación de servicios, luego renuncié. Los derechos son irrenunciables en materia laboral, lo primero que tiene que quedar claro. Y lo segundo es que así haya un contrato que acredite por los dos firmado, y las firmas son originales, y no son alteradas, no están, dijéramos, falsificadas, igual ese contrato para el derecho del trabajo debe prevalecer la realidad sobre las formas. Ese contrato debe ceder a la realidad, que es eso que digo de que había un horario, había unas órdenes, unas instrucciones, y seguramente el juez va a condenar al pago completo de prestaciones una vez finalice, seguramente una vez finalice porque es cuando se genera el conflicto, esa relación civil teóricamente de prestación de servicios, que era una verdadera relación laboral. Si es una verdadera relación civil, pues hay que mirar lo que acordaron las partes y lo que dice el contrato, porque esta es una relación de trabajo autónomo. Bien, me escriben a través de WhatsApp y quieren que por favor le formule esta pregunta, muy anclada al contrato laboral a término indefinido. Muchas empresas también optaron por enviar las personas a vacaciones cuando inició esta cuarentena. Pero ¿qué pasa? Muchas personas tenían ya tiquetes para el mes de diciembre para ir a Italia, Estados Unidos o planes familiares o académicos en otra fecha, ya con unos compromisos adquiridos. Los mandan a vacaciones ya no van a tener esas vacaciones para el mes de diciembre, pero pues tampoco los están sacando de la empresa. Ahí, ¿qué puede alegar un trabajador si lo mandan a vacaciones forzosas con todo pago, obviamente, como la ley lo manda? Sí, lo primero es que, como se dice en la pregunta, porque he escuchado muchas situaciones que dicen de esto, y es que para que sea vacaciones tiene que ser la no prestación de servicios, es decir, el salir a disfrutar de vacaciones remuneradas, es decir, pagadas. Si no hay pago por ese tiempo, no son vacaciones, es lo primero. Lo segundo es, si lo que termina pasando es que se está obligando al trabajador a salir, pues no es que se obligue, lo que pasa es que la época de fijación de las vacaciones corresponde al empleador. Y en la ley originalmente hay una previsión que indica que debe darse un preaviso no menor a 15 días. En el contexto de la pandemia, el mismo decreto de emergencia del gobierno redujo ese preaviso de 15 días a un día. Luego, simplemente avisando con un día de antelación, usted sale de vacaciones de tal fecha a tal fecha, uno tiene derecho a 15 días hábiles por año laborado, pues va a ser una medida al menos acorde a la legislación de emergencia en este momento, y el empleador puede fijar unilateralmente con un día de antelación el preaviso para que el trabajador salga a disfrutar de vacaciones. Luego, realmente no es que se obligue, sino que se está fijando la época de vacaciones para que las disfrute con un procedimiento, y es que con un día de antelación se le avise para que salga a disfrutarlas. Esa medida lo que termina es comprometiendo, como se advierte en la pregunta, la efectividad del descanso, porque es que, claro, salir a vacaciones en época de pandemia resulta medio contradictorio, y es preocupante que las vacaciones se terminen deteriorando y se terminen utilizando para esto, porque al final lo que va a pasar es que el trabajador realmente no descansó, van a pasar los años, va a pasar el tiempo y él no tuvo periodos de descanso. Eso afecta seriamente la salud ocupacional y su bienestar, que es lo no querido. Es que las vacaciones se explican desde el punto de vista fisiológico y médico más que desde el punto de vista jurídico.
pero lo que va a terminar pasando es eso, que se advierte, que realmente él tenía un viaje planeado a Estados Unidos, a Europa, lo que sea, pues va a terminar frustrándose porque él no va a poder disfrutarlo, pero hay una habilitación legal para que el empleador lo pueda decir con un día de antelación. Es una crítica más al diseño de la intervención en el estado de emergencia que a la práctica, porque la práctica, desafortunadamente, conforme al ordenamiento que hay hoy, es legal. Bien, y finalmente, profesor, hace 2 o 3 años, si no estoy mal, hubo un gran logro y es la prima para las empleadas de servicio doméstico, algo que se ha venido pagando muy cumplidamente y no se han reportado casos donde realmente no se esté haciendo este pago, de pronto algunos contados con los dedos de las manos, pero los empleadores están cumpliendo. Muy seguramente se puede dar el caso ahora, a mitad de año, donde la empleada del servicio no ha podido, por tema de cuarentena y aislamiento preventivo llegar a ese apartamento, a esa casa, a laborar como empleada doméstica. ¿Aquí qué va a pasar? ¿La ley las va a cobijar, las va a ayudar, las va a proteger? ¿O también de pronto podría entender que como todo estaba paralizado y ella no trabajó, pues de dónde flores si no hay jardín? ¿De dónde prima si no se la ganó? Pues siempre que haya un contrato de trabajo vigente, la prima de servicios debe ser pagada a más tardar el 30 de junio. Si se tomó una medida distinta con anterioridad por esa imposibilidad de llegar a prestar el servicio, acordaron las partes una modalidad específica de no prestación o de interrupción o de suspensión o cualquier otra medida, pues hay que evaluar cada caso como advertíamos anteriormente. Pero siempre que el contrato esté vigente, no se haya tomado ninguna decisión en contra, hay que pagar la prima de servicios, es una prestación social y el problema es que no pagarla expone al empleador de forma, dijéramos, desconsiderada al pago de una indemnización moratoria, que es una sanción muy fuerte por el no pago, a la que sinceramente yo no aconsejaría exponerse. Bien, profesor, ¿algo más para agregar a esta entrevista, a todo lo que se está viviendo, a los problemas, a las incomodidades en el mundo laboral en materia de contratación por todo este aislamiento preventivo? Sí, es muy importante aclarar, Carlos, gracias por la pregunta, que el ministerio ha recomendado optar por algunas modalidades para mantener el ingreso y la actividad productiva de los trabajadores que están encaminadas por el teletrabajo, el que el ministerio denomina trabajo en casa, esto de utilizar las vacaciones, las licencias remuneradas, no remuneradas, etcétera. Quiero aclarar que la licencia no remunerada supone acuerdo a las partes y el ministerio ha insistido en que tiene que haber una voluntad del trabajador libre y espontánea, no puede haber presión sobre esa voluntad del trabajador. Quiero aclarar que el teletrabajo como teletrabajo es una modalidad que tiene unas implicaciones específicas, es decir, debe haber acompañamiento de las ARL para que haya respeto a las medidas de salud ocupacional, respeto del principio de igualdad salarial respecto a los trabajadores que desempeñan sus actividades en las instalaciones de la empresa y algo muy importante, auxilio de conexión, es decir, la empresa cuando envía al trabajador a teletrabajar debe pagar los servicios de conexión, valor de la energía, los equipos para poderse conectar, etcétera, que más o menos hemos visto algunos grados de incumplimiento prevalentes. Hicimos una encuesta y el 80% de los trabajadores respondió no haber recibido auxilio de conexión. Y esto del trabajo en casa tiene como fuente la circular del ministerio que no está ligada a ninguna norma. Luego hay un gran vacío y hay un gran espacio de incumplimiento de derechos allí en materia de limitación de la jornada. Hay que empezar a pensar para nuestro ordenamiento laboral esto del derecho a la desconexión, porque hemos visto que en este contexto, dijéramos que la limitación del trabajo, la limitación de la vida personal y la vida laboral, pues no es suficientemente idónea, y eso genera problemas de salud ocupacional posteriores no deseados, sobre los que quiero llamar la atención y que ojalá los trabajadores sean muy conscientes. Y finalmente quiero aclarar que esta pandemia o crisis no puede ser catalogada como fuerza mayor o caso fortuito para suspender el contrato de trabajo en la medida en que, como advertí, el Ministerio ha expuesto que hay alternativas. Teletrabajo, trabajo en casa, licencia remunerada, etcétera, todo este universo de alternativas que no permiten encuadrar la teórica fuerza mayor como tal, porque no hay imposibilidad de cumplir con la prestación de vida, que es el pago del salario. Luego, si hay alternativas, no es fuerza mayor. Quería aclarar eso. Bueno, muchas gracias por aclararnos esto, por ilustrarnos. Gracias por su tiempo, profesor Iván Jaramillo del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, y espero que en 15 días o de pronto en un mes podamos hacer otra entrevista porque aprendemos mucho de usted. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Un saludo a todos los que se conectan y ojalá que sea nos volvamos a ver con un mejor panorama y un mejor contexto. Bien, muchas gracias. Chao, chao.